Aspirantes, buenas tardes. Vamos a explicar el ejemplo número 1, ¿sí? En el ejemplo número 1, nosotros teníamos un peso que estaba suspendido del techo, había una tensión T2 que teníamos que averiguar, una tensión T1, había un ángulo de 50 grados que formaba la tensión 2 con el techo y un ángulo de 40 grados que formaba T1 con el peso. Acá con el peso, perdón, con el techo, un ángulo de 40. Acá tengo el peso suspendido de 80 newton y la extensión T3 en realidad no está dibujada ahí en el esquema, pero va hacia arriba, es vertical con sentido hacia arriba porque es la equilibrante del peso. Lo que había que hacer era calcular T2, T3 y T1. El cálculo de T3 es el más fácil porque el sistema peso y T3 es un sistema de fuerza o de resultante y equilibrante. Como el sistema está en equilibrio, porque si no esto se caería, entonces yo puedo aplicar la fórmula de equilibrio. Tensión menos peso igual a 0, el peso pasa sumando, por lo tanto la tensión es igual al peso y esta vale 80 newton. Siempre la tensión T3, o la tensión que está ubicada entre el peso o el hilo conductor que une T2, T1 y el peso, este hilo vertical siempre va a tener el mismo valor que el peso porque, insistimos, es un sistema de fuerzas en equilibrio resultante equilibrante. Así que directamente sin ningún tipo de cálculo. Ahora vamos a averiguar T2 y T1. Para averiguar T2 y T1 es muy importante saber que T2 está asociada al ángulo de 50 grados, que es el que forma la dirección de T2 con el techo, y T1 está asociado con un ángulo de 40, que es el ángulo que forma la tensión T1 con el techo. En realidad la T2 está acá arriba, lo que pasa es que se transmite a lo largo de todo el hilo tensor y lo mismo la T1, y convergen en este punto. ¿Cómo hacemos esto en forma gráfica? Bien. Para calcular T2 y T1, el único valor que yo conozco es el del peso, 80 newton, entonces elijo una escala de 20 newton cada 1 centímetro y el peso es de 4 centímetros. Lo que hago es dibujar, como ustedes ven acá, lo primero que hago es elegir un punto y dibujo hacia abajo un peso con un módulo de 4 centímetros. 1, 2, 3 y 4, recuerden que en el papel cuadriculado, 2 cuadraditos es exactamente 1 centímetro. Muy bien. Con respecto a los ángulos, fíjense ustedes que el ángulo de 50 es igual a un ángulo de 50 en esta parte. La horizontal con la tensión también tiene un ángulo de 50 y el de 40 con el de 40. Son iguales. ¿Por qué son iguales? Este ángulo de 50 igual a este, porque son ángulos alternos internos entre paralelas. Ustedes lo habrán acá tengo la transversal y una paralela a la horizontal superior del techo y la otra una línea también horizontal. Entonces siempre los ángulos van a ser iguales, más allá de que se acuerden o no de esta propiedad de ángulos entre paralelas, ¿no? 40 y 40. Entonces, volviendo a mi dibujo, yo tenía dibujado el peso P3 hacia abajo, entonces en este punto voy a apoyar el transportador para dibujar un ángulo de 50 acá y un ángulo de 40 de este lado. Voy a tomar el transportador tranquilamente para que ustedes lo vean bien. Lo apoyo. Ahí está bien, coincide y coincide. Fantástico. Miren ahora, marco un ángulo de 50 y hago una marquita. Voy del otro lado, ángulo de 40, marquita. Muy bien, una vez que termine de hacer las dos marquitas, hago las líneas auxiliares. Como ustedes pueden ver, esta es la primera línea auxiliar, la que corresponde al ángulo de 50, y luego la que tenemos acá, que es la que forma el ángulo de 40. Perfecto. Primer paso, dibujo el peso, como lo vimos acá. Segundo paso, marco los ángulos y las direcciones. ¿Qué hago después? Dibujo una fuerza igual al peso, pero hacia arriba, que es la tensión T3, de 4 centímetros. 1, 2, 3 y 4. Muy bien. Esta fuerza, esta tensión T3, es la resultante del sistema T1 y T2. Entonces, dibujé peso, marqué los ángulos, direcciones. Y luego la tensión T3. ¿Qué voy a hacer ahora? Como tengo dibujadas las dos direcciones, voy a trazar paralelas. Es decir, vengo con la fuerza, la paralela al ángulo de 40, despacito. Como siempre voy a la punta,
marco un punto y encuentro la tensión T2, que era lo que hacíamos antes. Luego voy con una paralela a la tensión o al ángulo de 50, que era este, trazo la paralela, bien paralela, al extremo, corta la dirección de 40, hago una marca, pongo la flecha y encuentro T1. Una vez que tengo T1 y T2, directamente las mido en centímetros. A mí me dio T2, 3 centímetros, multiplicada por la escala, me da una fuerza, una tensión T2 de 60 newton y una tensión T1 de 2,6, que bueno, multiplicada por la escala me da 52 newton. Y ahí estaría terminado el problema. Repasemos un poquito. Dibujamos el peso. Bien. Luego dibujamos un ángulo de 50 y un ángulo de 40 porque eran alternos e internos. Recuerden cómo ponemos el transportador. En el centro, vertical, de un lado, bien orientado, del otro. Hago una marquita, acá, hago una marquita de este lado. Observen el ángulo de 50 con la escala inferior. Voy del otro lado, el ángulo de 40 en la escala superior. Una vez que hago eso, uno el centro con una línea auxiliar, otra línea auxiliar. Perfecto. Segundo paso terminado. Tercer paso, dibujo hacia arriba una fuerza igual al peso, en este caso de 4 centímetros. Y bueno, ahora voy a descomponer esta fuerza en las dos direcciones que tenía. Entonces directamente vengo con la dirección de los 40 grados, acá, trazo la paralela, corta a la dirección de 50 y encuentro T2. Luego vengo con la dirección de 50, trazo la paralela, corto la dirección de 40 y encuentro T1. Mido y entonces multiplico por escala. Nunca se lo tienen que olvidar porque después descuento puntos en las pruebas y me da mucha lástima y obtengo los valores. ¿Por qué no puedo evitar descontarlo? Porque una fuerza no se mide en centímetros, se mide en este caso en unidad de fuerza y para este ejercicio es newton. Otra cosa, siempre en los extremos hay algunos aspirantes que todavía no me ponen las flechitas. Eso es todo, espero lo hayan entendido. Ahora se los envío.